¿Qué tanto de lo que discutimos en redes realmente nos importa? Al contrario de lo que se dice, mucho de lo que pensamos en política, de lo que nos hace debatir, no emana de la voz popular. Solemos creer que las discusiones suceden orgánicamente, creadas por una sociedad observadora de los distintos fenómenos sociales. Así, nuestra preocupación por el medio ambiente viene de ver que el aire está contaminado y el mar repleto de basura. Si nos ocupa el coronavirus es porque estamos al borde de una pandemia. Y si nos quejamos de la inseguridad es porque el crimen y la violencia han llegado a nuestras puertas. Pero, ¿qué tan cierto es que solo así surgen las inquietudes públicas? En este número te explicamos lo mínimo necesario que debes de saber sobre la comunicación política, ese arte de persuadir sutilmente a los ciudadanos. Te despiertas hoy y hay temas, noticias, publicaciones, declaraciones, crisis, tweets, pleitos, opiniones, coyunturas. Pero, ¿cuáles importan realmente? ¿Y cómo profundizar lo suficiente sin usar tanto tiempo? En Mínimo Necesario, te invitamos a un diálogo entre especialistas en temas públicos para que tú, que quieres un mejor país pero estás ocupado, tengas la información mínima necesaria para tener un criterio bien fundamentado en los temas más trascendentales. Abramos la discusión pública en un nivel más alto. Es más entretenido. Bienvenido. Bienvenidos a Mínimo Necesario, este espacio en donde te explicamos de una manera sencilla y bien fundamentada los temas públicos más relevantes en México y Baja California. Yo soy Benjamín Castro y estoy muy contento, muy alegre de esta primera emisión, compartiéndola con mi conductora estrella, Carolina Hernández. Hola, Caro. Hola, buenas tardes a todos. Y también aquí me acompaña Julián León. ¿Qué tal, Julián? Hola, saludos a todos. Muchas gracias por escucharnos. Estamos trabajando aquí desde Tijuana, Baja California, enfocados en este primer tema que consideramos fundamental hoy en día, que es la comunicación política. Queremos explorar un poco de qué se trata esto y cómo muchas veces ni siquiera nos cuestionamos cómo es que surgen los temas que discutimos como sociedad, sea medio ambiente, sean temas de salud, sean temas de seguridad. ¿Cómo es que surgen y por qué algunos se quedan y otros no se quedan? ¿Por qué algunos son muy relevantes y otros se olvidan? Hay toda una industria, y eso es lo que vamos a ir explorando, que se dedica a posicionar las cuestiones que algunos actores políticos juzgan o piensan que son más relevantes, y también una parte orgánica, una parte que se produce directamente de la sociedad. Pero profundizar en ello nos ayudará como ciudadanos a tener más herramientas de discernimiento y, sobre todo, mayor capacidad de tomar decisiones en nuestras propias vidas sobre en qué nos enfocamos y de qué manera y hasta qué punto. Como es nuestra primera edición, creo fundamental el hecho de presentarnos. Voy a iniciar conmigo mismo. Mi nombre es Benjamín Castro, como le dije al inicio. Soy licenciado en Ciencia Política por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, no muy popular hoy en día. También tengo experiencia profesional en temas políticos, sobre todo en el tema de relaciones gubernamentales, donde estuve ejerciendo en la Ciudad de México, y mis investigaciones académicas han versado sobre los temas de activismo público, participación ciudadana y crimen. Espero en este espacio aprovechar para aportar mi conocimiento, mi estudio constante en los temas públicos para darte mejor información que te permita tomar mejores decisiones. También me acompaña Caro. Estamos en las oficinas de 31+1, es horario laboral, así es que aquí están todavía acompañándonos. Los vemos desde el vidrio, desde la ventana, a todos los chicos. Espero que nos estén escuchando. Y pues mi nombre es Carolina Hernández Tripp, soy licenciada en comunicación por la Universidad Autónoma de Baja California y tengo más de 20 años de experiencia en medios de comunicación. Y recientemente, en los últimos años me he dedicado a temas de mercadotecnia y relaciones públicas. Bueno, yo soy Julián León Manjarrés, al igual que Caro, pues tenemos más o menos 20 años de experiencia en temas de campañas políticas, en temas de comunicación, estrategia, y soy licenciado en Derecho por la UABC, y después tuve la oportunidad de hacer un par de maestrías en política pública y en administración pública en el TEC de Monterrey y en la Universidad de Harvard. Y pues nos dedicamos a esto de tiempo completo y estoy muy contento de arrancar con esta serie de programas para
pues aportar un poco más, ¿no? en lo que hacemos y pues a servir de alguna manera como referencia, que siempre lo somos, y pues compartir lo que sabemos con la idea de que los ciudadanos aprovechen y se involucren más en lo que pasa en la ciudad. Perfecto. Bueno, el día de hoy, como ya lo comenté, vamos a hablar de comunicación política. La comunicación política está presente en todos los aspectos de nuestra vida y muchas veces creemos que surge de manera espontánea, pero en realidad hay un trabajo grande detrás por muchos especialistas y quizá a veces no tan especialistas, pero digamos hay una industria dedicada a elaborar estos mensajes que finalmente discutimos los ciudadanos. ¿Qué tan cierta es esta hipótesis? Pues bien, sí es correcto lo que dices, digo, nada más que ahí nos pintaste un poquito como los malos, no necesariamente tiene un enfoque así. De hecho, bueno, cada quien decide con quién trabajar y demás, pero es correcto lo que comentas, ¿no? Y de eso se trata este programa, de explicar un poco cómo se definen los temas, cómo se definen las agendas y cómo se empujan esos intereses, ¿no? Que a final de cuentas la política es justo sobre intereses, pero también como cualquier otra actividad humana, los negocios son de intereses, una relación personal son intereses, todo es en función de los intereses. El problema, y sobre todo en la política, es común que se pervierten esos intereses y te vas por un camino equivocado, ¿no? Sí, bueno, no que quisiera yo pintarlos como malos, ¿no? De hecho, pues yo también me dedico a esto, nada más como que la idea es que muchas veces damos por hecho que las cosas suceden simplemente como por generación espontánea, ¿no? Cuando esa tendencia, digamos, ha sido... Que yo creo que sí hay algo aún, y de hecho más bien creo que hay más hoy de generación espontánea, nada más que pues, poco a poco los especialistas en comunicación política o en comunicación relacionada con negocios, pues hemos ido como perfeccionando el identificar esos temas, engancharnos de ellos y aprovecharlos incluso para posicionar lo que buscamos. Creo que antes de las redes sociales era mucho más común que las estrategias se planeaban con mucho tiempo, con mucha consideración, otro tipo de información, y bueno, ahí sí, en esa etapa, sí era mucho más la parte de una estructura que se iba desdoblando para lograr un efecto. Hoy la actividad o lo que se hace en la comunicación política ha cambiado radicalmente porque es diario, constante, tienes que estar al tanto de lo que sucede. Okay. Sí, en comunicación, en política, bueno, en política todo comunica y definitivamente hay un trabajo detrás. Eso es lo que en muchas ocasiones la gente no entiende, ¿no? Hay una estrategia, hay un diseño de mensaje, un diseño de discurso, de una imagen del político en sí, porque la imagen, nuestro lenguaje verbal y no verbal también comunica. Entonces, sí hay un trabajo detrás de todo eso. Como dice Julián, anteriormente, y voy a poner el ejemplo de los medios de comunicación. Antes un político salía a dar una declaración y su equipo de comunicación tenía una tarde, todo el día, toda la tarde para emitir el comunicado de prensa, ¿no? Y se pensaba cada palabra muy cuidado y demás. Ahora, por la inmediatez que nos dan las redes sociales, por el mismo Twitter, Facebook, Instagram, pues los mensajes son mucho más rápidos. Entonces, nosotros como especialistas en comunicación política, pues hemos tenido que entrar a esta dinámica donde el marketing también juega un papel fundamental. O sea, ahora sí que la suma es comunicación política más marketing. Ok, que entiendo, o sea, todo esto sucede un poco en la parte de la forma, ¿no? En cómo se plantea el mensaje, etcétera. Pero, ¿qué hay de la parte esta que, al menos desde el punto de vista académico, se le denomina agenda setting, ¿no? Que es la agenda que se pone sobre la conciencia pública, digamos. ¿Quién define y cómo se define eso? Pues bueno, un poco como la ruta o los pasos de una estrategia bien armada, pues empieza en la investigación. No puedes diseñar una buena estrategia, una buena lógica para un proyecto, para alguien, tanto puede ser un actor político, puede ser una institución pública, puede ser un partido político, si no cuentas con esa información.
Ahora, también ha cambiado esa parte de la investigación. Antes te basabas sobre todo en encuestas y grupos de enfoque. Ahora ya hay otras herramientas como de social listening que le llaman para redes sociales y que te están dando información pues prácticamente en tiempo real de qué es lo que las personas están hablando. Entonces ese elemento lo tienes que considerar en tu planeación, ¿no? Si haces encuestas, si haces grupos de enfoque, diseñas en función de eso, pero también estás siempre considerando lo que está pasando en redes para ir adecuando tu estrategia, ¿no? Y de hecho, las estrategias ya mucho se cargan a la parte de redes porque a final de cuentas es donde pues, todas las personas todo el día traemos en nuestra mano nuestro teléfono, ¿no? Y poco a poco, también por las reglas electorales en particular de México, pues se ha limitado mucho lo que escuchas en radio, lo que ves en televisión de los spots de campaña sobre todo. Antes podías comprar en la mañana un spot que ibas a subir en el horario de López Dóriga. Hoy pues ya no es así. Hoy tienes que mandar el partido o el candidato en cuestión, tiene que mandar con 15 días de anticipación al INE lo que va a subir. Entonces ya dejaron de ser los spots de televisión espacios para generar controversia o para aprovechar el contexto y responder. Se convirtieron básicamente en un espacio donde posicionas lo básico, lo esencial que buscas, y esa parte se trasladó totalmente a las redes sociales y es donde se da mucho la discusión. Muy bien. Y esta parte de redes, digamos, o sea, que parece caótica de entrada. Parece caótica, ¿no? Un político debería, o digamos un buen político con una buena estrategia de comunicación, debería de estarse posicionando de todos los temas que van surgiendo allí, o sería mejor, digamos, permanecer solamente enfocado en algunos cuantos y ahí empezar a generar la discusión. Pues voy a responder de acuerdo a lo que yo le sugeriría a un político. Ajá. Definitivamente no puedes estar opinando de todo. O sea, debes de tener muy claro cuáles son los temas de tu agenda como representante, como diputado, como senador. Si eres alcalde, si eres gobernador, pues sí, tu agenda es mucho más amplia, pero sí elegir específicamente cuáles son los temas de los que tú quieres estar posicionando. Ok, salvo temas, digamos, muy sensibles. Claro, pues... Que es donde, digamos... El tema de la seguridad, o sea, es un tema muy sensible para toda la población, en el que sí, todos deben de estar opinando, pero sobre temas, ahora sí que sobre subtemas muy específicos, sobre la problemática de la inseguridad. Ok, bueno, entonces... Ya con esto en contexto, ya que tenemos todo esto sobre la mesa, ¿no? Que hay equipos, hay investigación, ¿cuáles serían, así que nos pudieras decir, por ejemplo, Julián, tips concretos o herramientas concretas de estrategia para hacer una estrategia de comunicación? Ya nos comentaste la parte de investigar previamente, sí. Esto del pulso que está en redes, pero ¿qué más? O sea, ¿qué más hay ahí? Digo, de entrada depende de tu objetivo, ¿no? Si es para una campaña política, para una elección en específico, para un puesto en específico, pues trabajas mucho en función de los resultados electorales del partido con el que estás trabajando. Eso cuenta mucho porque sí hay una tendencia en la población a, pues, por lo general, votar por las personas o por el partido por el que siempre votas. Ahora, hay un nicho, hay un grupo de personas que en Estados Unidos le llaman switchers, que elección con elección están pues cambiando su selección. Entonces mucho se centra en ese grupo de personas y el reto está en encontrar a ese grupo de personas, ¿no? Nosotros en lo que hacemos utilizamos mucho una, pues le llaman teoría, pero pues es como una herramienta más que nada que se llama teoría de la ignorancia racional, en donde si visualizas un triángulo, hasta arriba están los tomadores de decisión y en función de qué tan arriba estás del triángulo recibes mejor calidad de información. Entonces los tomadores de decisiones en la política reciben no tanto cantidad sino muy buena calidad de información y en función de eso toman decisiones, para bien o para mal, pero toman esas decisiones. El siguiente grupo es de personas cercanas a esos tomadores de decisiones que pues son, por ejemplo, asesores, son ciertos, a lo mejor alguien del gabinete, algún diputado, algún senador, y que influyen mucho en lo que deciden, ¿no? Y también los medios de comunicación están en ese rango porque se dedican justo a generar información. Y después viene
el grupo de personas altamente informadas, en las que pues a lo mejor si los tomadores de decisiones es el 1%, el siguiente grupo son el 5% de la población, el que sigue andaría alrededor de 14, 15%, ¿no? Y son personas que de alguna manera u otra por su actividad siempre están al tanto de qué es lo que sucede en la política, siempre saben qué fue lo que dijo el diputado, saben quién es su diputado, que por lo general no lo saben. Y todo el resto de la población, que es alrededor del 65-70%, decimos que son racionalmente ignorantes. Esto no quiere decir para nada que sean ignorantes, al contrario. Al contrario, ellos deciden, por eso es racionalmente, deciden no enterarse de lo que sucede en la política, simple y sencillamente porque hay cosas más importantes para ellos. Y desafortunadamente en México pues sigue siendo un país en el que en la mañana muchas familias se despiertan y los padres de familia pues lo primero que piensan es pues qué les voy a dar de comer a mis hijos, ¿no? Entonces pues la política queda muy lejos. Entonces ese rango, hay un espacio entre ese grupo de personas racionalmente ignorantes y las altamente informadas, ahí es donde están los switchers, ¿no? Y mucho de la estrategia es identificar quiénes son, en dónde están, y eso se convierte en tu audiencia, se convierten en tu target. Perfecto. Ok, no, pues sumamente interesante. Esta parte de estrategias, además, me imagino que está continuamente renovándose, ¿no? O sea, no... Ya mencionaron esta transición entre medios antiguos y medios actuales, digitales, pero, digamos, estos digitales también ponen una disyuntiva constante, ¿no? Y un nuevo reto de cómo hacerlo, cómo manejarlo. ¿Qué has visto, Caro, por ejemplo, en esos temas? ¿Qué ha cambiado ya en lo digital, ya en la parte digital? Muchísimo. El video es un instrumento fundamental en la comunicación de todos, ¿no? O sea, de la empresa, de los políticos. La gente quiere ver imagen, más allá de leer. O sea, ahorita hay que recurrir al uso memes, de videos, de memes. Esa es la transición que ha tenido toda la comunicación política. A ver, yo lo sé como de segunda mano, entonces no me consta, nada más como para dejarlo ahí claro a la gente, ¿no? Hay granjas de bots, hay granjas de trolls y de personas que se encargan de golpear, digamos, mediáticamente a otros. Pues es que va a depender de la estrategia que tenga el candidato, el gobernante. O sea, todo va a depender de la estrategia armada detrás de si tiene que estar en contra de un adversario. O digamos, sí existen, pues. Sí, claro que existen. Pero no es un mito por ahí urbano, pues es algo que sí está ahí, pues. Sí, muchas de las se busca manipular el contenido en redes así directamente. Pues yo diría, vamos a decirlo políticamente correcto, más que manipular es generar el contexto que te conviene en tu estrategia, ¿no? Okay. Obviamente cuando lo haces cuando lo haces sin decir mentiras, utilizando datos reales, pues es mejor porque está en función de algo que ya existe y es más fácil que pegue, ¿no? O sea, si tú, los electores, también ya van a lo mejor 10 años, ¿no? de que empezó el uso de redes en la política, pues los electores ya se acostumbraron a que ven una información y tú ya sabes cuándo es real, cuándo claramente es falso. Uh-huh. Entonces también yo creo que al principio de cuando empezaron las redes era mucho más fácil hacer eso, ¿no? Con la elección de 2016 en Estados Unidos, de Trump y todo lo que generó posteriormente para Facebook, al grado de que pues el creador de Facebook tuvo que ir a declarar ante el Senado de Estados Unidos de qué es lo que había sucedido. ¿Qué más exposición a cómo suceden las cosas necesitan los electores para darse cuenta que sí, efectivamente, mucho de lo que suben, de lo que hacen los que están en política, pues no es real, ¿no? Por eso nosotros, yo soy de la idea de que si vas a buscar influir y generar un contexto, lo tienes que hacer en función de la realidad. Sí, y bueno, de hecho, recientemente platicaba con un amigo que está estudiando en Estados Unidos y me contaba de una clase que llevan donde le explican todo este funcionamiento de la infiltración del gobierno ruso, por ejemplo, en las elecciones norteamericanas, ¿no? Y cómo a través de mecanismos de inteligencia artificial, de manejo de redes sociales, lograban propiciar que ciertos temas se llevaran a cabo, ¿no? Incluso generando
manifestaciones, violencia. manifestaciones a veces de violencia o también manifestaciones públicas de causas que eran falsas. Sí, los usuarios de las redes sociales debemos de aprender a distinguir qué es fake news, que está siendo manipulado. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le distinguimos? Generalmente eso tiene que ver con quién emite el mensaje, ¿no? La credibilidad de quién lo emite. Totalmente, ¿no? Eso es el medio, es el punto de partida, el antecedente, ¿no?, del medio, la línea editorial que tienen. Sí, tiene falta de ortografía o no. Sí, son pequeños detalles que pues te ponen en el alerta y dices, esto no es verdadero. Sí. Hay algo como de sentido común en eso, ¿no? Mucho sentido común. Que a veces dicen que es el más difícil de tener. Pero bueno, entonces suceden todas estas cosas. A veces se nos confunde el auditorio por la gran cantidad de información que hay. Es difícil navegarla. Ya como aterrizándolo a sugerencias concretas para los ciudadanos. ¿Cómo hacemos para que los ciudadanos tengamos la información que requerimos para realmente tomar decisiones que vayan en nuestra línea, ¿no? El primer punto es escuchar podcasts como este. El primero, clave, crítico, escuchar este podcast. Sí, mínimo despertar necesario. el interés. Sí, mira, mucho está en esas personas altamente informadas, digo, como ciudadanos que estamos al tanto de lo que sucede, pues hasta cierto punto es tu responsabilidad también comunicarle lo que sabes a los demás, ¿no? Y digo, en mi experiencia personal, pues por X o Y siempre he sido entre mi familia, con amigos, pues por lo mismo que me gusta la política, que me he dedicado a la consultoría política, la referencia, ¿no? Entonces también ahí entra la responsabilidad en que les dices, no, digo, no todo el mundo se dedica a esto, pero sí hay muchas personas Oye, como... pero a veces hasta nos resulta molesto. ¿Qué cosa? Cuando fui reportera, pues era yo también el referente para mis amistades, para mis familias, de que, oye, Caro, ¿qué opinas sobre tal candidato, sobre tal tema que está sucediendo? Entonces, pues también tenemos nuestro límite. Sí, pues sí. Viernes sí. A las 9 de la noche, Caro, oye, déjame tomarme mi cerveza, exacto, ¿no? O sea, esos son los temas que todo el día pues estoy tratando. Es parte, ¿no? Digo. Y creo que justo, ¿no? Como que más que entrar también en una teoría de, no sé, conspiración o lo que sea, donde hay ciertos expertos que saben de todo, tendremos que entender que a pesar de que sí hay ciertas estructuras, ciertas maneras de saber cómo llegar con un mensaje, en realidad no hay una fórmula mágica, pues, para convencer a un auditorio, y que si lo hubiera, pues sería... Yo creo que el reto... la mina de oro, ¿no? El reto más grande, incluso, o sea, más allá de convencer de que voten por tu candidato, lo que nadie ha logrado resolver es lograr que crezca las personas que participan con su voto, ¿no? Si alguien lo lograra, sería mi ídolo, ¿no? O sea, nadie lo ha logrado, ¿no? Hasta ha estado estancado, ¿no? Pues Baja California históricamente somos de los estados con menos participación. Tiene algo que ver que el listado y el padrón nominal está muy grande porque, o más grande de lo que realmente viven, porque pues, muchas personas que llegan de fuera, lo primero que hacen por necesidad, y no creo que esté mal, es pues necesitas tu credencial, ¿no? Y le pides la dirección a algún conocido, algún familiar, pones tu credencial ahí y ya o se regresaron a su lugar de origen, o se fueron a Estados Unidos, o ya no, o cuando votan ya no viven donde sacaron su credencial, o simplemente no y les no van. interesa porque no tienen el arraigo con la ciudad. También, entonces, eso es otro. No votan, entonces tenemos un padrón inflado de gente que no es de aquí, que ya se fue a Estados Unidos, como dice Julián, que pues está de paso, y no tiene interés, no le tiene el cariño a la ciudad. O que viviendo aquí, pues ya no te das el tiempo de cruzar la ciudad para votar donde te toca, ¿no? Ok, entonces sería, digamos, el gran reto de comunicación política, el problema macro, digamos, es cómo hacer para aumentar. Hay muchos retos en comunicación política. No tanto para más bien, para el político, para la política, pues está mejor las cosas como están, porque tienes que convencer a menos personas, tienes que lograr que menos personas vayan a votar por tu candidato, pero ya en la parte como social, el compromiso como ciudadano, eso sería lo ideal, ¿no? Lograr que más personas salgan a votar. Sí, para mí uno de los retos, además de que tiene que ver más con lo electoral, es
lograr ese vínculo, que se dé esa comunicación entre gobernantes y gobernados. O sea, eso es comunicación política también, y es una parte de la que pues se deja pasar por alto por los gobiernos principalmente. Yo creo que ahí está el reto, o sea, cómo logramos que gobernados y gobernantes se comuniquen. Que algo que creo que va a ayudar en ese sentido, de lo que comenta Caro, que es muy importante, es el hecho de que ya hay reelección, ¿no? Para nosotros que nos dedicamos a consultoría política, la reelección es algo muy positivo también, porque antes te contrataba a un candidato a diputado, a alcalde, a gobernador, y bueno, requería de tus servicios para ganar la campaña, ¿no? Llegaba el gobierno y no necesariamente seguías participando en el gobierno, ¿no? Ahora ya necesitan permanentemente de los servicios de la consultoría política, porque si quieres reelegirte, pues bueno, tuviste que haber hecho muy bien tu comunicación. Y en la política, como en todo, el que no comunica, pues no hizo nada, ¿no? Pudiste haber hecho 100 cosas muy bien hechas como alcalde, pero si no la comunicaste una o dos muy bien, pues es como si no gobernaste. Sí. Y al revés, puedes comunicar pues basura, pero si no es real, también la gente se da cuenta, ¿no? Claro, es esta parte de la rendición de cuentas, ¿no? Solamente el poderlo expresar bien, sino el tener algo que sostenga lo que estás expresando. Entonces, bueno, la verdad es que todo esto yo creo que da un panorama bastante bueno, bastante general de lo que se trata la comunicación política. Creo que podríamos quizás cerrar esta emisión con alguna recomendación para los escuchas que quieren saber más. ¿Qué leer? ¿Qué leen? ¿Qué... Yo quiero aclarar algo. A mí, en estas pláticas que tengo con amigos y que luego me dicen, ¿a qué te dedicas, Caro? A hacer comunicación política. Ah, trabajas con candidatos, trabajas en elecciones. La comunicación política abarca mucho más que solamente los periodos de elecciones. La comunicación política tiene que ver con el gobierno, ya lo decíamos, con lo que comunica el gobierno, y también con lo que intentan comunicar todos estos organismos civiles para pues conseguir los apoyos por parte del gobierno, que se aprueben iniciativas y demás. O sea, la comunicación del lobbying, le decimos. Claro. Entonces, para que tengan bien claro a qué nos dedicamos los que hacemos esto. Que poco a poco pues se van requiriendo más de los servicios, ¿no? De lo que hacemos en consultoría política, precisamente porque ya hay mayor apertura a través de las redes sociales para posicionar lo que le interesa, por ejemplo, no sé, al Consejo Coordinador Empresarial o a quien sea, cualquier organismo empresarial o alguna organización social. Ya existen canales más fáciles, más accesibles para posicionar el mensaje y los intereses que traen. Entonces, poco a poco va creciendo el interés o se van dando cuenta de la necesidad, mejor dicho, de contar con una buena estrategia, porque pues todas las personas todo el día estamos recibiendo información, y si no tienes esa estrategia, pues no vas a lograr comunicar, ¿no? Y pues nada más estás hablando y invirtiendo tiempo, invirtiendo dinero, y no logras tu objetivo, ¿no? Sí, no logras comunicar algo que toque alguna fibra, ¿no? Y que atraviese toda la demás información que estás recibiendo. Por supuesto. Entonces, digo, ¿alguna cuestión para quien guste profundizar de esto? Pues no sé si recomendar un libro o algo, pero no sé, la recomendación es para, quien nos está escuchando ya hasta este punto, es muy probable que sí le interesa lo que pasa en su ciudad, ¿no? Y mucho del objetivo de este podcast y de la serie del podcast, o sea, en general lo que vamos a estar haciendo es pues despertar, ¿no? Y llegar a las personas que quieren hacer algo por su ciudad, por su estado, por México, y pues que a lo mejor pues están tan ocupados que no encuentran el momento. Yo en lo personal me toca dar una clase en maestría, y justo es sobre el entorno político y económico, y por lo general, o más bien prácticamente todos los alumnos que tengo, pues son adultos que trabajan. Entonces llegan y pues sí, dicen, no, pues es que a mí la política no me gusta, la política no me interesa, y es lo que siempre pasa en la primera clase. Ajá. Pero ya para la segunda, tercera clase, prácticamente todos se dan cuenta que pues realmente los seres humanos somos lo que dijo Aristóteles, ¿no? Que era un animal político. Un animal político, ¿no? Entonces, todas las personas lo tenemos. Yo creo que el reto para los políticos y para las organizaciones públicas es encontrar el lenguaje, ¿no?, correcto para llegarle a esas personas, ¿no? Y activarlas, ¿no?
Lo más importante que ha logrado, creo, redes sociales es crecer lo que le llamamos el público activo, ¿no? Uh-huh. Y el público de las personas más informadas, ¿no? Y yo digo, una buena referencia cuando vas a una ciudad, te subes a un taxi y platicas con el taxista y te va a dar todo lo que quieres saber de lo que está pasando en la política, ¿no? Los taxistas, los que se dedican a cortar el cabello, todas las personas que día a día tienen relación con 50, 100 personas, ellos por lo general también son personas que están informadas, no necesariamente tienen la información correcta, pero están informados, ¿no? Y hay una frase, aquí la estaba buscando no muy famosa, porque a mí me gusta mucho, de un comediante americano, George Burns, que decía que mal que todas las personas que saben cómo administrar el país están ocupadas manejando taxis o cortando el cabello, ¿no? Sí. Por el hecho de que justo son estas personas las que siempre están opinando, las que siempre están diciendo, pero creo que eso tiene un valor bien importante, ¿no? Porque son personas que ayudan a comunicar todo esto que luego los políticos no logran hacer. Claro. Muy bien, pues entonces, si quieren profundizar de esto, preguntarle al próximo taxi que se suba. Yo quiero recomendar una película, no está en Netflix, yo la vi en Apple TV, se llama Miss Sloan, señorita Sloan. Ajá. Y trata de una chica que se dedica a hacer cabildeo en Washington. Entonces nos explica muy bien cómo se da la comunicación entre gobierno, empresa y ciudadanía. O sea, todo el proceso de cabildeo no les voy a decir de qué se trata exactamente, pero está muy interesante cómo estas tres partes pues se van comunicando entre sí para lograr pues una iniciativa en este caso. Se las recomiendo muchísimo. Perfecto. Pues bueno, pues muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Tendríamos gran alegría de seguirlos escuchando en las siguientes emisiones. Estuvimos aquí Benjamín Castro, su servidor, Carolina Hernández y Julián León. Y nada más agregar que un poco los temas que vamos a estar abordando, ¿no? No hemos comentado, pues no solo va a ser de cuestiones exclusivamente política como la comunicación política, también vamos a estar platicando de temas de urbanismo, de movilidad, de temas de trabajo, muchas cosas que afectan el día a día de las ciudades, ¿no? Sí, y cosas útiles para la toma de decisiones de digamos, el ciudadano de a pie como nosotros. Ahí las que vienen en las siguientes emisiones serán temas de, por ejemplo, cómo se fija el precio de las gasolinas, qué está pasando con el empleo en la ciudad, qué está pasando con el empleo en el país, qué esperar para 2020, temas de medio ambiente, cortando a través de tanta información que hay y proveyéndote a ti la información mínima necesaria que requieres. Muchas gracias por escucharnos.